identidad y valores de nuestro judaísmo. O sea, vamos a continuar. Nosotros, ¿qué hemos estado viendo? Hemos estado viendo los patrones que nosotros venimos repitiendo desde nuestro antepasado. Dijimos que en todos los países y en todos los lugares donde llegamos, siempre crecemos económicamente, nos va muy bien políticamente también, nos va muy bien en todos los aspectos que nos adentramos en toda la sociedad y luego caemos gordos porque nos ven triunfantes, nos ven mejor, nos enriquecimos, etcétera, etcétera. O aunque no nos hayamos enriquecido, pero pues tenemos nombre, crecemos, somos importantes de alguna manera, entonces caemos gordos y nos señalan y terminan corriéndonos de los países. Entonces vimos esto, pero también vimos que también los patrones de las personalidades de nuestros padres lo repetimos. Y no estamos hablando nada más de Abraham Avinu, estamos hablando también de nuestros padres ahorita en este momento. ¿Qué pasa cuando un padre es golpeador? A veces los hijos son golpeadores porque fue lo que aprendieron, fue lo que sintieron y lo que mamaron, lo que ellos creyeron que era correcto. Entonces, ¿qué pasa? Nacen sus nietos, nacen los hijos y repiten los mismos patrones. Pero ¿por qué no repetimos los mismos patrones cuando son positivos? Entonces, todo esto venimos a aprenderlo, venimos a enseñar, a aprender de que todo esto es una enseñanza. Tenemos que aprender que debemos de repetir los patrones de nuestros patriarcas, pero los correctos. Entonces, ya aprendimos de Abraham, ya vimos un poco de Abraham, y llegamos un poquito a lo que era, lo último que fuimos fue que Yitzhak, o sea, Sara, da a luz a un hijo que se llamaba Yitzhak, que todo fue por un milagro. ¿Se acuerdan que hablamos de los milagros? Que no debía haber nacido Yitzhak porque Hashem le prometió a Abraham que iba a tener naciones muy grandes y ella no podía tener hijos. No podía tener hijos. ¿Y a quién le dieron? Le otorgaron a su sirvienta, quien era Agar. Y de ahí nace Ismael. Entonces, vamos a ver algo interesante. Entonces, está escrito en la Torah que dice, tu esposa Sara te dará un hijo y lo llamarás Yitzhak. ¿Por qué? Porque viene de la palabra tzahak, litzhok, de risa, de reírse. ¿Por qué? Se rieron porque no creyeron que iban a nacer, porque ya era en la vejez, ¿verdad? Entonces, y ella era estéril. Entonces, Hashem le dice, estableceré un pacto con él, un pacto eterno para todos sus descendientes. Y respecto a Ismael, o sea, ¿quién era Ismael? El hijo de Agar, y ahí vemos todo el conflicto y lo vamos a entender ahorita. Con respecto a Ismael, que es el hijo de Agar, Hashem lo bendijo y le dijo, lo bendigo y lo haré fructífero y lo incrementaré en extremo. O sea, fíjense cómo los países árabes están invadiendo todo el mundo. Ya le llaman a Europa, ya le llaman Euroarabia. Están metidos por todos lados. O sea, ¿por qué? Porque se están multiplicando. Esa es la promesa que Akadosh Baruj Hu le hizo a él también. Entonces, los incrementaré en extremo. Se convertirá en el padre de 12 príncipes y lo convertiré en una gran nación. Pero estableceré mi pacto con Yitzhak. O sea, lo va a multiplicar a Ismael, pero el pacto, ¿con quién es? Con Yitzhak. Entonces, Sara iba a tener a Yitzhak después de un año. Y esto está en Bereshit, en Génesis 17, 19, 21. Entonces, Yitzhak es la persona que iba a continuar con la misión que Abraham Avinu tenía. ¿Cuál era la misión? La misión de los Yehudim, de los judíos. Entonces, existiría desde entonces esa rivalidad
entre Sara y Agar. Agar es la esclava, la concubina. Entonces, entre sus hijos Isaac e Ismael, aquí viene, dijimos que son los hijos, son primos o medios hermanos, digamos. Entonces, ahí existe la rivalidad. Ya desde entonces ya es la rivalidad, porque Agar es la primer mujer, entonces el primogénito es Ismael, estamos hablando primogénito de Abraham, digamos, pero es de la concubina, no es el primogénito elegido por el otro lado, es el primogénito de Agar y de Abraham, y el otro es primogénito de Sara, de la esposa querida, no la concubina, sino la esposa real, no la esclava de Abraham. Entonces, por eso existe esa rivalidad, por eso existe esto. Entonces, por eso, por esa rivalidad, Agar e Ismael fueron expulsados. Fueron expulsados. Y el Midrash nos relata que Agar tuvo más hijos con Abraham, que después de que se fue, cuando Sara murió, volvió a regresar y tuvo más hijos, continuó con otras generaciones, pero no fueron, o sea, fueron descendientes de Abraham, pero no tuvieron nada que ver, porque no cumplieron absolutamente nada, no siguieron los pasos de Hashem, no siguieron nada, ¿ok? Entonces, aunque supuestamente Agar ya no era Agar y se llamaba Ketura, ya era Ketura, pero no cumplieron nada, no dejaron una huella. Entonces, vamos a ver cómo las acciones de los padres son una señal para los hijos. Y vamos a ir viendo esto durante todo el curso, cómo nosotros tenemos que aprender de esto para que nosotros fortalezcamos nuestra identidad, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos fortalecernos, ¿ok? Entonces dijimos que uno de los patrones más grandiosos que se puede ver con Isaac, con el hijo de Abraham y Sara, es la repetición de varias situaciones que también enfrentaron. Entonces vamos a ver cuáles son estas situaciones. Entonces nos relata que Abraham fue a la tierra de los filisteos y vivió entre ellos durante un determinado tiempo, en el cual enfrentó muchísimos problemas, como por ejemplo el que tomaron a Sara como, o sea, trataron de violarla y de robársela. O sea, trataron de robarse a Sara. Entonces, después de unos años, vemos esto, que también Isaac pasó la mismita situación. Él se encontraba también viviendo con los filisteos en una de las partes de ahí, cuando de pronto trataron también de robarse a su esposa, Rivka. Entonces, incluso todos empezaron a tener problemas. ¿Con quién? O sea, todos los sirvientes de Abimelech empezaron a tener problemas con el rey de los filisteos. Y algo muy increíble, ¿qué fue lo que pasó? O sea, todo esto, vamos a ver cómo se va repitiendo todo. Hablamos de que nosotros crecemos, nos mejoramos, crecemos, nos enriquecemos, entramos en la política y nos corren, ¿verdad? Pero vamos a ver acá. Vamos a ver que la economía y el progreso y todo esto va con nosotros. ¿Por qué? Porque fue la promesa que Akadosh Baruj Hu nos hizo y fue la promesa que Hashem le hizo a Abraham eterna. Si nosotros nos cuidamos, va a ser así. Entonces, podemos ver que es como una relación entre odio y amor entre es el odio más grande del mundo, en donde el mundo Yehudí, el mundo judío, oscila entre no puedo vivir con ellos y no puedo vivir sin ellos. O sea, todo está relacionado. O sea, es un amor y un odio al mismo tiempo. O sea, es algo que va y viene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alejamos, ¡pum!
Cuando nosotros nos acercamos, o sea, es un odio y o sea, es como una pelotita que va girando impresionante. Entonces vamos a ver a los gemelos que nacieron de aquí, ¿ok? De Itzhak está casado con Rivka, y luego Rivka está embarazada ¿de qué? De unos gemelitos, de unos mellizos. Estos comienzan a pelear dentro de su vientre, desde el útero, y esto es un embarazo muy difícil para Rivka, y Rivka no sabe qué está pasando, porque pasa por un templo de una sinagoga y siente que el bebé se quiere salir, siente contracciones, y pasa por un lugar donde haya idolatría y también siente lo mismo. Y entonces ella se confunde y dice, Hashem, ¿qué es lo que me está pasando? Voy a tener un hijo que no sabe ni lo que quiere. Hashem, ¿qué es lo que me está pasando? Voy a tener un hijo que va a estar aquí y allá y va a tener dos caras. Yo no quiero un hijo hipócrita. Quiero un hijo que sea verdadero. No me importa si va a estar acá, que esté acá, pero que esté acá y acá. Quiero que sea íntegro, que sepa lo que quiere. Si va a estar en lo malo, bueno, que esté en lo malo, pero si va a estar en lo bueno, que esté 100% en lo bueno. No quiero una persona que sea doble cara, que sea hipócrita y esté de acá y acá en otro lado. Yo quiero algo correcto, que sea bien. Entonces, no estaba tranquila. Entonces, ¿qué fue? Para ella era algo irracional. Pero, sin embargo, esto fue algo muy, empezó a haber rivalidad desde el vientre materno ya. Antes de que nacieran ya había rivalidad. Entonces, ¿cuáles son los nombres de estos mellizos? Todos lo conocemos. Era Jacobo, y Esaú. A pesar de que son mellizos, tenían una personalidad totalmente diferente. ¿Ok? Y no solo eso, sino que además su aspecto físico también era diferente. La Torá describe a Esaú como peludo y a Jacob como una piel suave. Esaú era cazador, un hombre de acción, un hombre sanguinario, y Jacob es un erudito, es más un hombre de pensamientos que de acción. Entonces vamos a ver qué interesante. Vimos que Ismael, o sea, vimos de Abraham tiene a Ismael y tiene a quién? A Itzhak, ¿verdad? De Ismael nacen los árabes, que son los pacifistas, digamos, hablemos de los árabes que no son sanguinarios, ¿ok? Y de Esaú nacen los sanguinarios, porque él era sangre, era todo, era rojo, era cazador, era un hombre de acción y era sanguinario. Entonces de ahí sale todos los que a raíz de la historia nos han querido perseguir y nos han querido matar y nos han querido exterminar. Entonces todos los terroristas, digamos, y todo eso vienen de acá, de Esaú. Todos vienen de Esaú, ¿ok? Entonces son de acción, pero acción de todo, o sea, bueno y malo, sobre todo malo, ¿ok? Entonces, también queda claro que la narrativa de Itzhak tiene también preferencia por Esaú, porque el primogénito de los mellizos. Esaú es solo un par de minutos mayor. Jacob nació agarrado del talón de Esaú, por eso le pusieron Jacob, porque la palabra Ekev significa talón, venía agarrado del talón de su hermano. Entonces, fíjense qué interesante. Entonces, ¿qué es? Esaú es un hombre de acción, es un hacedor, es un hombre para cambiar el mundo, pero para cambiar el mundo necesita una personalidad, pero cambiar el mundo para bien, eso es lo que tenía que haber hecho, para cambiar el mundo para bien, para crecer, para cosas positivas, para cosas grandes. Sin embargo, Jacob, que era un hombre intelectual, era un hombre de
cabeza no era tan activo, era más bien uno descrito como un ser puro y espiritual. No un hombre de acción, sino un hombre intelectual. Entonces, Rivka tiene un claro favoritismo ¿por quién? Por Jacob, porque es un muchachito bueno, es un niño bueno de casa. La Torah dice que las mujeres tienen una Binah Yeterá. ¿Saben lo que significa una Binah Yeterá? Binah Yeterá es un conocimiento o una intuición adicional. ¿Cómo le llaman? Un sexto sentido que le llamamos. Las mujeres tienen un sexto sentido, una inteligencia intuitiva adicional. O sea, no cabe duda que ella amaba más a Isaac, pero también ve que hay algo malo en su personalidad. O sea, lo amaba mucho, pero se apegaba más a Jacob porque era un muchacho de casa, era bueno, bonachón, estudioso, lindo. Y el otro tenía una energía negativa porque corría por él la sangre, era sanguinario, era así fuerte, ¿no? Entonces, ve que hay algo malo en su personalidad y ella reconoce, a pesar de ser madre, reconoce que hay una mala, una mala armonía, no hay una armonía ahí, ¿ok? Entonces, aparte tenía mucha labia. ¿Saben lo que es la labia? Que era un buen orador, sabía convencer a la gente, sus palabras eran demasiado buenas y le caía bien a todo el mundo porque sabía hablar. Era un gran orador. Es posible que pueda engañar a cualquier persona y hasta el padre lo engañó, lo hizo creer que era un hijo bueno, un hijo lleno de Torah, porque le hacía preguntas de Torah capciosas y todo. Sin embargo, no era un muchacho bueno, ¿ok? Entonces era realmente un hipócrita que se dedicaba a convencer a su papá de que todo está bien, pero no lo era, ¿ok? Entonces, y a su madre también la engañaba a través de su manera de espontánea y que le gustaba servir a sus padres y hacer la barba. Aquí se dice la barba, no sé si se dice la barba aquí, pero es así como que les hacen la barba, como que les tratan bonito a los papás como para que les convenzan y los consientan, ¿no? Eso se vale hacer, pero hay que ser sinceros. Por ejemplo, se vale hacer como cuando quieres pedir un favor a los papás, entonces les tratas de hablar bonito y consentir así para ver si te dejan ir a la fiesta o llegar tarde, yo qué sé. Pero para hacer cosas malas y demostrar que eres una cosa y por detrás eres otra cosa, eso ya era una maldad, ya era algo muy feo. Entonces, Rivka sabía perfectamente que Esav tenía algo malo en su personalidad. Y Jacob era noble, él era de buen corazón, era un noble. Entonces, si avanzamos en todo esto, vamos a darnos cuenta, llegamos a la historia de que, llegamos a la historia en la que el anciano ya es ciego, que es Yitzhak, decide darle a uno de ellos la bendición. Y aquí viene otra vez uno de los conflictos que se desarrollan hasta la fecha. Hablamos del pasado de quién, de Ismael y ¿de quién? De Yitzhak, de que eran los dos hijos. Uno fue expulsado y Abraham era el padre que también le prometieron la tierra a su primogénito. Uno se cree primogénito, el otro se cree primogénito, se cree con derecho y el otro, o sea, es el conflicto. Y vamos a ver acá que se repite la historia. Entonces vamos a ver que a Yitzhak, ya siendo anciano, ¿qué sucede acá? Siendo anciano, bendice a quien decide darle a cada uno de sus hijos una bendición y por supuesto quiere darle una bendición especial a su primogénito Esav.
porque es su primogénito, ¿ok? Es el primogénito de su primera esposa, de su concubina, pero de él es el primero. Aunque Jacob es el primogénito de Rivka, pero aquí el primogénito de Abraham es Esav. Entonces, en este momento que quiere darle la bendición especial a su hijo, Esav, vean qué interesante. Cuando un gigante espiritual como Isaac le da una bendición a alguien, esa bendición tiene un poder enorme, enorme, que puede generar un gran impacto, no solo en quien la recibe, sino también en toda la historia misma. Fíjense cómo su bendición hasta la fecha sigue en pie. Cómo su bendición hasta la fecha nos ha, de alguna manera, nos ha afectado, ¿ok? Entonces, a pesar de que Esav no deseaba realmente la posición de la primogenitura, porque era una responsabilidad muy grande para él tener en carga, o sea, era una carga para él, y para él continuar con una misión de su papá, para que conlleve y la lleve a cabo y quiera la bendición, la riqueza, el poder, el bien mismo. O sea, a lo mejor quiere la riqueza, pero no quiere la responsabilidad, él no quiere continuar con esa misión. Sin embargo, Rivka se da cuenta de que la bendición tiene que ser ¿para quién? Para su hijo Jacob. Porque él está dispuesto y es capaz de cambiar el mundo de la misma forma en que lo hizo Abraham. Y fíjense qué interesante. Entonces, mientras Esav está lejos cazando algo para la cena de su padre, como para recibir, era como una introductoria para acercarse a su papá, para que su papá lo bendiga. Entonces, ¿qué hace Rivka? Con esa intuición, con ese sexto sentido, cubre los brazos de Jacob con pieles de cabra para que parezca peludo, como los de Isaac. E Isaac, quien es ciego, es engañado. Fíjense. Pero podemos decir, ¿por qué Hashem lo permitió? ¿Por qué fue las cosas así? Sí, correspondía darle la bendición al otro, ¿por qué hicieron esto? Si tocó así, tocó así, es como tenía que ser. Entonces, Jacob, Isaac es engañado y lo hacen pasar, bueno, por ser ciego, lo hacen pasar por su otro hijo. Entonces, Jacob se acerca a Isaac, simulando ser Esav, ¿y qué pasa? Isaac dice, esta voz, chequen esto, esta voz es la voz de Jacob, pero las manos son de Esav. ¿Qué simboliza la voz? Vamos a ver qué interesante. ¿Qué simboliza la voz? La voz es el habla. Dijimos que Hashem creó una personalidad hablante, ¿verdad? Una neshama parlante, ¿ok? Entonces, la voz es el habla, es una característica exclusivamente humana. Los animales no se pueden comunicar por la voz. Les cuesta trabajo hablar, no pueden hablar, pero no poder hablar o comunicar ideas abstractas. Pero esto, el lenguaje representa la espiritualidad, el intelecto. Dijimos que es parte del alma. Más adelante vamos a ver que Jacob, se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y sus hijos creerán la nación, van a crear la nación judía. Entonces, esto es la voz, es un simbolismo de poder, de un poder real que no cualquiera lo tiene, del pueblo judío, y su espiritualidad y su intelecto. Entonces, fíjense qué interesante. Golda Meir, ¿quién era Golda Meir? Golda Meir estuvo en Israel, en el gobernó
por un tiempo, ¿ok? Entonces, Golda Meir dijo una vez que estaba enojada con Hashem por haber hecho que los Yehudim viajaran 40 años en el desierto para luego traerlos al único lugar en el mundo que era en el Medio Oriente que no tiene petróleo. O sea, los hizo viajar en el desierto tanto tiempo, ¿por qué no los mandó a un lugar donde sí había petróleo? Entonces Golda Meir se sentía indignada y decía, ¿por qué? ¿Por qué, Hashem? ¿Por qué hiciste esto? Que tengan que viajar durante 40 años y nos haces llegar a un país donde no hay petróleo, donde no hay nada. 40 años vagamos y no nos premiaste al llegar a Eretz Israel. Entonces, 40 años en el desierto para después traerlos a ese lugar en el Medio Oriente que no tiene petróleo y no lo pueden explotar. Pero ese es precisamente el punto, amigos. La tierra de Israel es débil. Sí, es débil. En lo que a recursos naturales. Pero el pueblo de Israel, su mayor recurso natural, ¿cuál es? Es su intelecto. Por eso le llaman al pueblo de Israel el pueblo del libro. Que habemos muchos incultos y habemos muchos tontos en el pueblo de Israel, somos muchos. Pero la mayoría son cultos. La mayoría se dedica a estudiar, la mayoría se dedica a crecer, la mayoría se dedica a tener cabecita. Entonces, los recursos del pueblo de Israel que son, el recurso natural del pueblo de Israel es el intelecto. El intelecto. Ese es el recurso que el pueblo de Israel tiene. ¿Ok? Fíjense qué interesante. Entonces, si nosotros tenemos ese intelecto, ¿qué debemos de hacer? No debemos de cruzarnos de brazos. ¿Dónde dice? ¿Qué dice? Está escrito que ¿cómo dice? Dice, la incultura hace borregos o algo así. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando uno conoce, no te van a llevar entre las patas, como dicen, ¿no? No te van a patear, no te van a engañar, porque cuando sabes, no es fácil que tú caigas en una trampa. No es fácil. ¿Por qué? Porque cuando nos educamos, aprendemos y entonces no vamos a ser engañados. Entonces, los pueblos, cuando son engañados, es porque fácil pueden acarrearlos como borreguitos. ¿A quiénes acarrean como borreguitos? A todo el pueblo ignorante, a toda la prole que le llaman, digamos, llamémosla así, que es inculta, a ellos son fácil de manipular. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento y entonces fácilmente los compras. Les voy a contar una historia que está interesantísima. Esto es como un ejemplo de lo que es la política, ¿ok? Y con esto vamos a terminar porque tengo una clase y esta vez no cambié el link porque es una clase privada y me pidieron que por favor tienen cosas que hablar de nuestra clase personal y no se pudieron expresar así de la misma manera. Entonces, les voy a contar una historia para que entendamos lo que es la política, para que entendamos cómo es el patrón de la vida y de la gente, cómo cuando somos ignorantes nos pueden manipular y cómo cuando somos ignorantes con cualquier cosita te pueden arrastrar, con cualquier cosita te pueden envolver. Y vamos a ver cómo es esto. Hay una historia que creo que era Stalin, que agarró y tenía a todo su público ahí en la audiencia y agarró una gallina, la levantó y empezó a arrancarle las plumas. Y la gallina gritaba, ¡guau, guau, 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 guau!
y cada vez que le jalaban las plumas, gritaba la gallina, ¡guau, guau, guau! ¿Y qué pasó? La dejó desnuda, totalmente desnuda. La dejó en el piso, ¿y qué creen que pasó? Stalin agarró un puño de maíz, de trigo, y se lo estiró la mano, se le estiró a la gallina. Y le puso la manita así con las semillitas aquí a la gallina, y la gallina vino a picotear el maíz. Y la gente estaba sorprendida. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si le acaban de arrancar las plumas. ¿Cómo es posible? Si la acaba casi de matar. ¿Cómo es posible? Si todo que casi la mata. ¿Y qué pasó? Ahí está la gallina detrás de Stalin, picoteando el maíz. Y va el otro caminando y le va tirando. O sea, primero comió de su mano y luego empezó a enseñar cómo él caminaba, iba poniendo sus semillitas y todos iban detrás de él. Todos iban detrás de él. ¿Qué significa esto, amigos? ¿Qué significa esto? La gallina tiene una cabecita para pensar, ¿no, verdad? La gallina no tiene un libre albedrío. La gallina no entiende. Ella quiere comer. Entonces nosotros, si el lenguaje representa la espiritualidad, el intelecto, si nosotros no nos cultivamos, si nosotros no nos dedicamos al estudio, si nosotros no nos dedicamos a alimentar el espíritu y el intelecto, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a actuar como Esav. Esav simboliza, que dijimos, las cosas materiales, las cosas sanguinarias, las cosas de la vida, la actitud en la vida material. Sin embargo, Jacob era el intelecto, la espiritualidad. Y una persona, cuando tiene un intelecto, cuando tiene una espiritualidad, va a asemejarse cada vez más a Hashem, a su creador. Entonces, esto vemos que la historia se repite. ¿Y qué pasa? Cuando después, más adelante en nuestra historia, Jacob se le cambia el nombre, ¿verdad? ¿Y qué nombre le ponen a Jacob? Le ponen el nombre de Israel. Y sus hijos crearán la nación judía. Por ende, la voz es el símbolo del poder real del pueblo judío. Y por eso nos llaman el pueblo del libro. No nada más porque somos el pueblo de la Torah, que la Torah fue entregada en el monte Sinai, que Bezrat Hashem mañana es Shavuot, que Hashem nos entregó la Torah, y no nos entregó nada más una Torah, nos entregó dos Torah, nos entregó la Torah oral y la Torah escrita. Entonces, estamos entendiendo, sabemos que somos el pueblo del libro. Nos debemos de dedicar a estudiar. ¿Qué está escrito? Nace Benishma. Haremos y escucharemos. Así está escrito. Porque nos entregó la Torah oral y la Torah escrita. La Torah oral, ¿cuál es la Torah oral? Es todas las interpretaciones y todas las explicaciones de la Torah escrita. Digamos que el contrato es la Torah escrita y la Torah oral son todas las letras chiquititas, 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 o el manual de cómo utilizar la Torah. Entonces vamos a hablar un poquito profundo. Digamos que la Torah, tanto la Torah escrita como la Torah oral, no nada más es el contrato con Am Israel, porque nosotros somos los novios,
Hashem es el novio y nosotros, o sea, digamos que Hashem es, nos estamos casando con Hashem, en Shavuot, y el contrato matrimonial es la Torah. Pero vamos a ver algo muy interesante. Digamos que la Torah es como el alma o el pensamiento de Hashem. Digamos que la Torah es el pensamiento de Hashem, es la inteligencia de Hashem, es el intelecto. Nosotros tenemos ese regalo. Entonces, si nosotros estudiamos eso, llegamos al intelecto de Akadosh Baruj Hu y vamos a hacer ¿qué? Semejar a Akadosh Baruj Hu. Vamos a hacer imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo? Elevándonos espiritualmente. Entonces, nosotros somos, dijimos, el lenguaje que es la espiritualidad y el intelecto. Y debemos de simular a Kadosh Baruj Hu en lo que es la voz. La voz, que es el símbolo del poder real de Am Israel. Es su espiritualidad y su intelecto. Entonces dijimos que el recurso natural de Israel, ¿cuál es? De Am Israel, es el intelecto. ¿Y cuál es ese intelecto? La iniciativa, la espiritualidad, que nos ha dado esa ventaja de no nada más vivir así, sino también de impactar el mundo. Impactar el mundo de una forma desproporcionada en relación a todos. ¿Por qué? Porque lo vemos, por ejemplo, un ejemplo pequeñito es el ejemplo de los premios Nobel. Entre todas las naciones y entre todos los mundos, nosotros somos chiquititos y los premios Nobel en porcentaje son mayores. Y ahí nos vemos cómo sobresalimos, cómo se nos ha dado ventaja que no solo nos ha permitido durar más que todas las grandes imperios, no más que todos los imperios de toda la historia, sino también impactar en el mundo de forma desproporcionada en relación a su pequeñez, en relación a la cabeza. La voz de Jacob representa el poder espiritual del pueblo judío y nosotros somos eso. Debemos de simular eso. Debemos de simular la grandeza en espiritualidad, amigos. Debemos de crecer. Debemos de ¿qué? De simular totalmente el intelecto. El intelecto y repetir únicamente las cosas buenas. Entonces la mano simboliza el poder de la acción, de la fuerza, de la espada, que eso, ¿quién simboliza? Esav. Es interesante notar que la mano humana también es única. ¿Y qué hace la mano humana durante el mundo? Destruye, mata, acaba con la naturaleza, acaba con los animales y se matan entre ellos. Eso es la naturaleza humana, la sanguinaria, la parte de la acción, de la mano de la acción. Entonces vemos que otros primates y todos otros animales matan por naturaleza porque necesitan comer, pero el humano a veces mata por placer. Y tenemos que simular la parte de Jacob. Tenemos que simular el intelecto, esa iniciativa espiritual, ese intelecto, ese crecimiento. Entonces, aquí nos vamos a quedar, Besat Hashem, y vamos a seguir la próxima clase. Espero que inviten a sus amigos y que sigan con nosotros. Vamos a continuar con todo esto, Besat Hashem, y vamos a seguir. Vamos a quitar el micrófono tenemos 3 minutos por si tienen duda o quieren comunicarme alguna otra cosa. Ya quité los micrófonos. El que quiera hablar, puede hablar. Hola, Shirley. Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Baruch Hashem, muy bien. Baruch Hashem. ¿Alguien tiene alguna duda?
No, yo nomás para confirmar lo que tú dices, que es cierto, es que habla alguien más. Ajá. Que es cierto que mientras la gente no respete y no quiera lo que Dios creó, pues vamos a seguir acabando con lo que hay, ¿no? Finalmente no acabamos de entender el equilibrio de la creación de Dios. Así es, Y exactamente. que hay que respetarlo, ¿no? Y que si Él lo creó es porque justamente lo creó para que conviviéramos. Es un problema. Los animales matan por necesidad, exactamente. Y nosotros Exacto. matamos por placer, exacto. Bueno, vamos a cerrar la clase porque tengo ahorita clase. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Inviten a todos sus compañeros, familia, todo. Gracias. A la misma hora, en el mismo canal, con el mismo enlace, por favor, todos, ¿ok? Cuídense. Cuídate mucho, bonita noche. Bonita noche, todo lo mejor. Sí, cuídate. Igualmente. Los veo por el mismo canal.